Buenos días, estoy en Port Vila, la capital de Vanuatu. Y este tiene que ser el país más extraño de todo el Pacífico. La República de Vanuatu es un archipiélago volcánico formado por 83 islas en el Pacífico Sur, concretamente entre las islas Salomón, Fiji y el territorio francés de Nueva Caledonia. Tiene 300.000 habitantes y una superficie de 12.000 kilómetros cuadrados, unas 2 veces el tamaño de las Islas Baleares o Canarias. Es uno de los países más llamativos de Oceanía por varias razones. Es demasiado grande y diverso como para conocerlo entero en unos pocos días, por lo que esta vez me centré en la capital para conocer un pasado colonial único en el mundo y después quería volar a la remota isla de Tanna, donde se puede ver de cerca uno de los volcanes más activos del mundo y donde también habitan algunos pueblos con costumbres de lo más extrañas. Este vídeo está patrocinado por Rhinoshield, más sobre ellos en un rato. Esto que veis de aquí es la capital del país, chaval. Y ya sé que parece diminuta, no sé cuántos habitantes hay en la capital en sí, pero en la isla de la capital, 50.000 habitantes viven en la isla de Efate. Y este sitio es interesante también, aparte de las vistas, porque tenemos aquí Reserve Bank, debe ser el Banco Nacional de Vanuatu, o la Reserva de Vanuatu. Por aquí tenemos la oficina del primer ministro de Vanuatu. Ahí está la bandera del país, muy guapa, por cierto. Y aquí hay un monumento también a los fallecidos hay 2 placas, una pone del 14 al 18 y otra del 39 al 45, o sea, fallecidos en la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Pero atención a esto que pone aquí. Aquí adelante, mirad, atención, en francés. La population des Nouvelles Hebrides à la mémoire de ses morts pendant la guerre 1914 a 1918. En francés, chaval, y eso es lo primero que me llamó la atención, que me empecé a dar cuenta nada más llegué a Vanuatu. ¿Ves? Muchas cosas escritas en francés por todas partes, muchas cosas de influencia francesa, aparte del inglés, que lo ves en todas partes. Lo curioso de este país es que fue no solo una colonia del Reino Unido, como todos los países de por aquí, sino que a la vez que el Reino Unido lo fue de Francia. O sea, entre los dos países tuvieron el poder y controlaron este país. Mira, aquí hay algo, esto que es el Public Solicitor's Office, pero mirad abajo, Rue Émile Marcel, nombre francés para la calle. Mira, aquí estamos llegando a la calle principal de Port Vila. Esto de aquí es la avenida principal de la ciudad y del país, por ende, y aquí está lleno de tiendas, de souvenirs, de negocios, de bares, restaurantes. Curioso también aquí, volantes a la izquierda y conducen por la derecha, conducen como Dios manda, por el lado bueno, a diferencia de todos los países del Pacífico. Y eso es otra seña de la influencia francesa aquí en este lugar. Pero veis, aquí hay literalmente de todo en esta avenida principal. Hay cafeterías, ropa, tiendas de souvenirs, floristería, farmacia, casas de cambio. Por aquí tenemos, la gasolinera. Vamos a mirar los precios de la gasolina. Mira, está escrito en francés también. Prix du litre 204 batus, que son 1,56 euros, ojo, no es barata, ni tampoco me parece excesivamente cara. Más puestecitos para comprar SIMs, ANZ, esta sí es la sucursal de un banco australiano que ya hemos visto en otros países del Pacífico, Western Union. La razón por la que muestro todo esto es para mostrar que es el país más desarrollado o, digamos, no sé, occidentalizado del Pacífico. Es el más turístico también, tiene una industria turística muy desarrollada. Ahora vais a ver por el paseo, está lleno de agencias de turismo. Y por aquí se llega al paseo marítimo de Port Vila. Ahora le daremos una vuelta, pero lo que quería ver era esto. Mira, aquí está. Este es el mercado de Port Vila, que hay mucha gente comiendo. Ándale, claro, mira. Hello. Muchos puestos de comida por aquí, en el mercado este. Wow. Este es un sitio popular para comer para los locales, parece. Hello. Cada persona tiene su propia cocinita. Y aquí está la zona, aquí la gente vende productos frescos, frutas y verduras, todos los que quieras. Esto también, a diferencia de otros países del Pacífico donde
encontrar algo fresco, fruta o verdura. Bueno, buena suerte. Aquí tienes todo lo que quieras. Bueno, el mercado de Port Vila, Vanuatu. Ojo, mirad, supermercado vanuatuano, o como se diga, pero atentos al nombre, Au Bon Marché, nombre francés. Y eso, aquí empieza el paseo de Port Vila. Todo esto es la laguna. Todo esto no es mar abierto, es lo que le llaman la laguna. Hay algunos islotes y tal. Por aquí está el puerto, ahí atrás también hay varios barcos deportivos. Esta isla de aquí enfrente es privada, es propiedad de un resort. Todas esas cabañas son de un resort. Mirad, vais a ver, el paseo está bastante guay, ¿eh? Primero está aquí el mercado, que ya lo hemos visto. Después barcas, que estos son como water taxis o así me parece. Y mirad, aquí empiezan todas las empresas turísticas. Estos hacen paseos por el puerto, por la laguna, por la bahía, con esta especie de lanchas de por aquí. Después aquí hay un parque guay, la verdad. Está todo el mundo chilling, ¿eh? En la, no sé cómo se llama el edificio ese. También aquí en el parque, en la hierba. Está guay, tranquilo, hace buena temperatura, no hace mucho calor. Wow, aquí hay un árbol de Navidad ya montado a mediados de principios de noviembre. Navidad patrocinada por Digicel. Actualmente ya la mayoría son cristianos aquí, ¿eh? Entonces, por tanto, celebran la Navidad. Y bueno, después, mira, veis aquí otra empresa turística, es una cafetería popular, Number One Café, escrito como si fuera un nombre muy indígena o lo que sea, pero suena a Number One Café. ¿Veis? Más empresas de turismo, aquí los barcos de excursiones, kayaks. Hostia tú, mira estos jugando a la petanca, o algo que se le parece. Hostia. Mira, otro restaurante que parece pijo por aquí. Y bueno, esta es como la bahía de Port Vila, todo esto es el paseo. Es cortito, pero está guay. Muchos veleros, barcos privados también por aquí. También me ha llamado la atención de aquí de Vanuatu, es que la gente que he visto son muy negros, ¿eh? En general, en todos los países del Pacífico la gente era muy morena y había algunos como bastante negros. Pero realmente la impresión que me ha dado es que aquí son aún más oscuros de piel, y todos. Y tiene sentido porque al parecer la gente, los antepasados de esta gente, o sea, hace ya miles de años, la gente migró directamente de África y llegaron a esta parte del Pacífico. Uy, mirad ahí al fondo, chaval. Ahí hay un tormentón, espero que no me pille. Ojito aquí, la bandera de la Unión Europea y la bandera de Francia. Puede que estemos enfrente de la Embajada de Francia, podría ser, efectivamente. Ambassade de France. Bien grande además el edificio, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. El edificio de la Embajada de Francia por el otro lado. Bandera de, no sé, Australia diría, y la de Gran Bretaña por aquí. No puede ser que la de Reino Unido y la de Francia estén en el mismo edificio, pero... Alto comisionado / Embajada de Reino Unido. Efectivamente. Pues las dos plantas bajas son la Embajada de Francia y las dos plantas altas son la Embajada de Reino Unido. Los dos países que coadministraron el país durante el siglo pasado. Lo más extraño de todo es que cada país tenía sus propias administraciones. Había un sistema judicial inglés y un sistema judicial francés. Escuelas inglesas, escuelas francesas. Policía francesa, policía inglesa. Hospitales franceses, hospitales ingleses. O sea, ningún sentido, ¿eh? Y los ingleses que habían aquí se regían por los sistemas y administraciones inglesas, y los franceses que habían aquí por las francesas. Yo no sé si esto ha pasado en algún otro país antes, pero para mí no tiene ningún sentido. Y las complicaciones que tenía que haber, Ojo, ojo, tenemos vista de Port Vila. Hemos encontrado un mirador. Se ve bastante pequeño, ¿eh? O debe de estar muy, muy, muy desperdigado. Todas las casas y todo. Mira, aquí está el puerto principal de mercancías. Veis ahí todos los contenedores. Creo que aquí llegan también los cruceros, pero cuando es un crucero muy grande, tiene que aparcar ahí en medio de la laguna. Atracar, perdón, porque no cabe aquí en el muelle. Aquí están construyendo una extensión del puerto bien interesante.
Mira esto, la influencia francesa por todos lados, ¿eh? El escudo de la selección francesa de fútbol. Mira qué buena vista en esta cuesta para abajo, ¿eh? Aquí definitivamente hay gente pudiente. Hello. Este es el barrio en el que yo me estoy quedando. Aquí está mi hotelito justo. Bien tranquila la zona, ¿eh? Y mirad qué vistitas manejamos, chavalería. No está mal, ¿eh? Ese es mi cuarto. Chilling, gente. Hello, good morning. Mira el cartel del nombre de esta calle. Rue Cornwall Street. Tanto en francés como en inglés. Y el nombre, bueno, más inglés no podía ser. Mire, aquí parece haber una escuela. Y creo que están en el recreo. O en educación física, a saber. Pero se lo están pasando bien. Tommy, Yeah. I'm Rama. And you? John, nice to meet you. Me han parado mientras iba andando y me han dicho, ¿quieres que te llevemos al centro? Perfecto. Ah, you do transport? Yeah, it's transport. Yeah, I see. So whenever someone call you to pick someone up, you go and drive them somewhere. Have you been around the island? Ojo a lo que hay aquí también. Un cartel publicitario colgado sobre la avenida principal. Pone Make it iconic, choose France. Te digo una cosa, más allá de que todo el mundo aquí habla inglés, obviamente, pero me da la impresión de que como se ve más simbología francesa que de Reino Unido específicamente. Mira los carteles que se encuentra uno en Vanuatu, en Port Vila. Planes de evacuación para en el caso de tsunamis. Me han dicho también que el 80% de todos los turistas que vienen a Vanuatu son australianos. El 80%, imagínate, ¿eh? Luego también hay bastantes de Nueva Zelanda. Y de ese 20% restante hay un porcentaje alto que son franceses. Mira, muchas banderas de Vanuatu aquí también, ¿eh? Todas las farolas de esta zona al menos. Aquí hay un campo de rugby. El rugby es, diría, el deporte principal de todos estos países del Pacífico. Ahí mirad, la embajada de Australia ahí. Ahí está la bandera de Australia, la bandera de los aborígenes de Australia. Y al lado de la embajada de Australia tenemos, me lo tapan estas dos casetas blancas, el centro de convenciones de Vanuatu, financiado por China. Ahora se ve, mira, es grande y moderno, ¿eh? Lástima que no se pueda entrar, creía que se podría entrar. Menuda batalla de influencias es el Pacífico, ¿eh? Todo el mundo invirtiendo, tratando de, no sé, eso, tener un poco de influencia aquí. Australia los que más, luego China, Taiwán, Japón, Nueva Zelanda. Ojo, que a lo mejor sí se puede entrar. Está esta entrada despejada, no hay nadie en la garita. Mirad el parking, está desierto. Y un chaval random caminando por aquí. Wow, es masivo, ¿eh? Yeah, I came by myself. Yeah. Okay, no way. Free. Yeah, relax. So you from Australia and Sudan or? No, I'm from Spain. Okay, okay. Yeah. Ojo, mira esto, ¿eh? Me lo han abierto por la cara. Wow. Mira qué guapo. Lo ha abierto y ha encendido las luces solo para mí, ¿eh? It's impressive place, huh? Very modern. You do a lot of events here? Many, yeah. With politics or all kinds of stuff? Politics or wedding or... Wedding also? Yes, wedding, but here only for politics. Big meetings or they make here. Yeah. But wedding, the other room here for wedding. Mirad, es impresionante, ¿eh? Okay, thank you both. What's your name? Nice to meet you. I'm Rama. Bye, have a good day. Anda, míralo. Vanuatu National Convention Center, la bandera de Vanuatu y la bandera de China. ¿Habéis visto? Esto es lo que mola de estos países. Puedes simplemente aparecer en un sitio como estos, entrar ahí, preguntar y decir, oye, ¿puedo echar un vistazo? No sé qué. Y a menudo, pues hasta te van a hacer un tour, te van a encender las luces, dejar pasar a donde en teoría no está permitido. Todo es muy relajado, vaya. Y al lado del centro de convenciones, ¿veis el banderón de Vanuatu que hay? Pues es que ahí está el Parlamento. Justo aquí. Vamos a ver si se puede echar un vistazo. No hay nadie en la garita, así que lo mismo que antes. Voy a entrar simplemente y a ver qué pasa. Hello. Excuse me.
Is it possible to visit the parliament or no? Yeah, no problem. Una maqueta del complejo. Hostia, también ha sido construido por China, Al poco rato apareció este empleado para ofrecerme una pequeña visita al Parlamento. Tuvo que ser breve y no pude ver mucho, porque justo ese día había un proceso de investidura. Lo más destacable fue este pasillo, donde estaban las oficinas de los 13 ministros del país, y al final del todo, la del presidente. El señor, para variar, era bastante majo y estuvo enseñándome fotos y dándome consejos sobre Tana cuando le dije que me dirigía hacia allí mañana. Ok. ¿Tu parles français? ¿Tu l'as appris à l'école? Tout le monde parle français ici. Ahí lleváis, amigos, la prueba de que los vanuatenses hablan francés también. Son trilingües, ¿eh? ¡Qué locura! Eso ha sido una visita bien express por Port Vila, por la capital de Vanuatu, pero es que el objetivo principal de este vídeo en este país no es la capital, sino una de las islas exteriores, Tana Island, y por eso estoy ahora mismo en el aeropuerto, en la terminal doméstica. Allí se supone que se pueden ver varias de las cosas que hacen más especial a Vanuatu, como visitar algunos pueblos aborígenes con tradiciones bien antiguas y extrañas, y ver uno de los volcanes más épicos del mundo. Ok, creo que nos vamos, ¿eh? Nadie me ha revisado el equipaje, a ver qué llevo, ¿no? No ha habido control de seguridad. Primera vez en mi vida que no he pasado control de seguridad del equipaje de mano. Increíble. Estamos en la isla de Tana, lo que para muchos es la mejor isla de Vanuatu. Mira, esta es la cinta de equipajes de este aeropuerto. Aquí van a ir trayendo las maletas y simplemente las van a ir dejando aquí encima y nos vamos. Y este es el hall de llegadas del aeropuerto. Nos recogieron en el aeropuerto en 4x4 para llevarnos hasta la costa opuesta de la isla donde se encuentra el volcán. Pequeña paradita para comprar agua. Tengo que comprar agua para 3 días porque no hay agua potable o segura para beber allí donde voy. Estábamos en Lenakel, el pueblo principal de la isla de Tana, desde donde solo había 27 kilómetros hasta nuestro destino. A pesar de la corta distancia, el trayecto duraría prácticamente 1 hora y media. Y es que durante buena parte de la ruta, especialmente la segunda mitad, la carretera es realmente mala y se avanza muy poco a poco. Aparte de que la pista sirve a muy poca gente y está en la parte más remota de la isla, poco sirven las reparaciones que se le hacen. La tierra, formada en esta parte de la isla en buena parte por arena volcánica y ceniza expulsada por el volcán, no tiene ninguna consistencia y cualquier tarea de mantenimiento aguanta hasta la primera tormenta fuerte que venga. Mirad en el coche en el que hemos venido, Mirad este paisaje, es bastante loco esto. Me recuerda a la subida al Bromo en Indonesia, pero este va a estar mucho más guapo. Mirad, pues parecen nubes, pero es todo vapor del volcán. Qué heavy, tiene pinta de ser grande el cráter. Por cierto, aprovecho estar aquí para hablar un momentito del patrocinador de hoy, que no es otro que Rhino Shield, otra vez más. Mira esto, chaval. ¡Buah, chaval! Parecen truenos, como si viniera una tormenta. Mira el humo marrón ahí. Cuando uno viaja, y especialmente a sitios así, una buena funda de móvil es como un salvavidas para mí. Y Rhino Shield es conocida por hacer las fundas más resistentes que hay. De hecho, aguantan hasta caídas de 3,5 metros de altura sin ningún problema. Sin sacrificar en estética ni en comodidad, porque son ligeras, cómodas, con mucha variedad de diseños personalizables. Puedes crearte tu propio diseño como más te guste. Y además tienen fundas de una larga lista de colecciones oficiales como NBA, Star Wars, Harry Potter, Marvel, entre muchas otras.
Igual quiero ver lava, ¿eh? Sí, 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 Quiero sí. lava, quiero Si lava, no vemos quiero lava, me voy llorando para abajo. Pero bueno, sigo. Tienen otros accesorios muy convenientes como protector de pantalla, protector de lentes que llevo puesto ahora mismo, y con eso puedo estar seguro de que se me caiga donde se me caiga, no le va a pasar nada. Me cago en la hostia, qué mal rollo. Buah, ¿has visto lava? Sí, ahí. ¿Qué dices? Ahí. ¡Oh! ¡Qué locura, eh! Después también, esto de aquí, el lanyard, es uno de mis favoritos. ¿Por qué? Porque en un sitio así puedes hacer fotos y vídeos tranquilamente sin temer porque se te vaya a caer el móvil al puto cráter del volcán. Me cago en la hostia. ¡Cago en la hostia! ¡Qué susto me ha pegado ese último! Os lo digo, si no fuera por el lanyard ni sacaría el móvil ahora mismo para hacer fotos. Escucha. Encima el puto viento sopla para allí, tío. Estoy aquí agarrándome al palo este porque da puto mal rollo. Pero mira, ahora se ha despejado el cráter, se ve casi entero. ¡Guau, chaval! Pero bueno, que me distraigo. Rhinoshield tiene envíos a todo el mundo. Otro de los puntos fuertes es que las fundas tienen garantía de por vida, lo que significa que si se te rompe en cualquier momento, puedes pedir un reemplazo gratuito. Y están disponibles para todos los iPhone y la mayoría de Androids. Increíble. Con el código AVENTURA tenéis un 15% de descuento en toda la tienda de Rhinoshield. Tenéis el enlace en la descripción también para echarle un vistazo. Gracias Rhinoshield por patrocinar este vídeo. Y mira, lo mejor de todo, que ahí al fondo se ve el mar. ¡Qué puto paisaje marciano! Parece que miden los niveles de actividad del 1 al 5, nivel 1 y nivel 2 se puede venir. Aquí del nivel 3, 4 y 5 no se puede venir porque es muy peligroso. Pero el rango de actividad y de cantidad de lava que puedes ver dentro del mismo nivel, hoy es nivel 2, pero en el mismo nivel 2 me ha dicho que estando aquí han visto la lava dispararse 300 metros hacia el cielo y estar aquí viendo. Imagínate eso. Estamos ahora en el punto más alto del volcán. Me he puesto la mascarilla porque ¡buah! Aquí el viento de azufre es muy fuerte. Es heavy, no estoy exagerando, ¿eh? Pero a ver si se aclarara durante un par de minutos solo la niebla y pudiéramos ver todo el cráter desde aquí. ¡Ojo! Se despejó. ¡Wow! Antes estábamos aquí enfrente. Está este saliente de aquí que tapa el cráter en sí. Pero bueno, igualmente, mirad, aquí os hacéis una idea del tamaño del volcán. Y se vuelve a tapar. Creo que vamos a volver, ¿eh? Porque es chungo respirar aquí. Mira. La rojez que se ve ahora. Mirad cómo se ve esto. Me da un poco de mal rollo. ¡Wow, chaval! Ahora sí. ¡Oh, wow! ¡Qué pasada, tío! Nos están dando ya prisa para irnos, tío, con lo guapo que se ha puesto ahora. Pero entiendo que tal vez es un poco peligroso, yo qué sé. Va, una grande más, por favor, antes de que nos vayamos. Ojalá ver eso que está pasando ahí. ¡Dios! Ahí está. Ya está, ya estoy satisfecho. Bueno, ahora sí volvemos. Ha puesto un buen show la naturaleza hoy, ¿eh? Buenos días. Mirad esto. Estas escaleras, os digo que para subir uno hace ejercicio, ¿eh? Cada escalón se notan los cuádriceps. Pero mirad qué mañanita. Ahí está el volcán. El ruido de la selva, chavales. Qué fuerte.
Vale, se supone que estamos aquí, pero no hay nada ni nadie aquí. Este es el Yagel Village, donde se supone que viven muy tradicional, pero eso, no sé qué... No hay nadie aquí. Ah, sí, mira, un señor en taparrabos. Hostia. Alfa, Rama. vamos. Ya. En realidad aquí sí están acostumbrados a turistas, ya habéis visto, hablan inglés también. Pero siguen manteniendo esa forma tradicional de vivir. Creo que van a hacer un show de sus tradiciones, pero bueno. ¿Veis? Igual viven aquí todos en estas cabañas de paja. 15 families live Family. here. Yeah. And then 400 people living around. 400 people. You are the mayor, the leader of the village? Yeah, just only I. Yeah. I went to school. Yeah. Only you Yes. went to school? Yes. And only you speak English? Yes. The rest don't speak English? There is no school. Ah. Aquí están las primeras casas del pueblo. Ha dicho que cada vez que hay un ciclón se dañan y las tienen que reconstruir, excepto esa. Esa es, no sé, de alguna forma la más resistente y esa nunca ha sido dañada por un ciclón. Ah, this is the kava plant. This is a cover plant. Santo. Whoa, I did not see before. Yeah. I have drink but never seen the plant. This is cover plant. And from the Roots. root you make the powder for the kava. Here in this village, Yeah, we have a fresh cover. fresh kava. Todo, o sea, todo lo que consumen lo cultivan ellos. Es agricultura de subsistencia. Y los únicos ingresos así en dinero que tienen es de los turistas. Están chulas en verdad las casas, ¿eh? Pero sí que me puedo imaginar vientos o tormentas fuertes. Están perdidos, ¿eh? Mira los cerditos. Ahí tienen a otro cerdito. Los cuidan, los crecen durante 7 años y después hacen la ceremonia, los matan y se los comen. Hello. This kitchen belongs to our chief in the village. To the And chief. He's the chief. Hello. Lua means hello. Lua. Lua. Todos van en taparrabos, ¿eh? Las mujeres también llevan los pechos al aire y llevan como unas faldas de paja. Tú, mira, que tienen hasta estos bungalows. Aquí pueden quedarse turistas a dormir con ellos. Mira, tienen placas solares ya también, o sea que algo de electricidad tienen. Do you receive internet here? There is internet? Que saben lo que son los teléfonos, las televisiones. No están desconectados del mundo para nada. Mira esa casa de árbol, chaval. Está bien arriba, ¿eh? ¡Hostia! ¡Qué guapo esto! No es una casa, es como un balcón o algo así mirador que se han construido. Mira, todo. Absolutamente. Mira, hasta las cuerdas. Lo único que hay así que no es natural son un par de clavos. Pero todo son cañas y lianas. No se siente como la estructura más firme del mundo, pero mirad qué bacanería. I'm very happy, you know. Looking down to the river. Wow. Oh my God. Hi. Hey. ¿Escucháis? Escucha a todos los niños jugando por el valle. Mira, y los niños van completamente desnudos, ¿eh? This one is vanilla. Vanilla. Hostia, vainilla. This I've never seen in person. O sea que esta es la planta de la vainilla. Vanilla. We eat vanilla all the time, but I've never seen actual vanilla. Ice cream. Yeah. You also make ice cream with this? Yeah, we take out and shell it. Sell it, yeah. Aquí creo que tienen calabazas o algo. Banana trees. Plátanos por ahí. Piñas también, mira, chaval. Banana, but only. Tienen todo aquí. Where did you go to school? In Port Vila? No, in Dana. In Tana. And why they chose you to go to school? That's before our grandfathers and our mothers. They stopped our fathers to not go to school Yeah. until my father see that we can change sometimes, and then he sent me to school. Yeah. But only you Only I. and the rest The rest no no. other kids. Yeah, but not now. The rest are going to school. But Hostia, chaval, mira los pollitos.
Mira, las niñas sí que llevan falda. Las niñas no van desnudas, por pequeñas que sean, ¿eh? Hostia. Pasatiempos de la gente de aquí es pelearse con las cabras. But she's not angry with me. She respects me. Yeah, likes you. Ojo. Café, chaval. Café de Tana. Este lo he visto en Port Vila. Lo exportan bastante. Mira. Epa, ahí. Mira. Y tienen hasta un coche. Capaz que es el único coche de esta comunidad. Pero tienen uno. Me recuerda a Mongolia. Yo creo que es en ese sentido similar. Igual que ahí, como siguen manteniendo su estilo de vida muy tradicional, pero adoptan poco a poco algunos de los avances del mundo que les convienen. Cierto, creo que tienen por aquí algo de cava listo. Y obviamente hay que tomar una tacita. This is the official drinking cava place? Yes. Always here. Always here. And in the other houses, no? No, here. Only here. Only here. Ok, vamos a ver el cava de la tribu esta de Vanuatu, a ver si está más fuerte que el de Tonga o no. Come in. One, two. One for you, one for her. Ok, thank you. Come here. One, two, go. Wow, mucho más fuerte que el de Tonga, ¿eh? El más fuerte que he probado. Buah. Este sí ha estado mal, el de Tonga no me desagradó, pero este sí. Bueno, y ahora por último, creo que se viene la demostración de baile, performance tradicional. Esto es muy para turistas, esto es como si hubiera ido al teatro. Pero bueno, va a estar guay. Se unen ahí algunas mujeres. Ahí. Hay una película llamada Tana que fue grabada en este poblado y en la que los propios habitantes fueron los actores. Creada por unos australianos que estuvieron conviviendo con este pueblo durante 2 años, cuenta una historia basada en hechos reales sobre un amor imposible entre una joven y el nieto del jefe de la tribu, y muestra las tradiciones y la forma de vida de los nativos de estas islas del Pacífico. Ha sido extraño esto en realidad, tengo que decir, ¿eh? En parte ha estado guay de ver, pero ha sido muy superficial. Y se veía algunas, sobre todo chicas, estaban muy cómodas, estaban tapándose los pechos y luego incluso dos han puesto un sujetador. No sé, ha sido una sensación un poco rara. Igual, vamos a ver un poquito por encima de cómo viven. Vale, estamos en una nueva misión. Queremos ir, al parecer hay unas aguas termales cerca de la playa, calentadas por el volcán. Se supone que están ahí a la vuelta de la esquina, bueno, a la vuelta de la esquina. Se supone que está por ahí, cerca de Ipiquil. Pero nos han dicho que antes de cruzar el río deberíamos de ver pistas como esta, rastros de coches, huellas de coches y seguirlas. Estamos literalmente en la base del volcán, ¿eh? Mira esto, y de vez en cuando lo vamos escuchando crujir. ¡Wow! ¡Qué heavy! Eso es una nube de ceniza que se nos viene encima. Mejor nos vamos, que vamos a acabar negros. Esto sí que no le veo el sentido. De repente hay un grupo de vacas aquí, pero que además no sé qué están buscando o qué mierda van a comer ahí. En fin, vale, estamos llegando al río. Toca volver a atravesar la selva. Teoría, allí detrás está el mar. Y un poco antes del mar, las aguas termales. Por cierto, él es Lucas, es de Polonia y está de viaje 10 días en Vanuatu. Fun fact, es teniente de alcalde de un pueblo de Polonia. What is the name of the village? Gościno. Gościno. Yeah, this is my place. Is it a nice You're village? welcome. Should people go visit yeah. there? Yeah. Vamos a Gościno. ¿Cómo cambia el paisaje, eh? 5 minutos más tarde estamos en mitad de la selva otra vez.
¿Y aquí qué, qué hacemos ahora? Hello. Hi. We are looking for the hot springs. Are we on the good way? Yes, the lowest. This way. Yes. Okay, thank you. Hello. Bye guys. Creo que hemos llegado al pueblito, de Ipequel. Mira, de hecho aquí que señala ahí. École primaire d'Ipequel. Vamos bien, porque mira, ahí sale Ipequel y se supone que está ahí al lado de Ipequel las aguas termales. Mira, aquí cuántos cerdos hay. Aquí ya hay alguno un tamaño considerable, 1 hora llevamos andando y 5,5 kilómetros. A ver si encontramos esto ya. Hello. Hi. Hello. Hey, we're going to hot springs. Hey, good. Yeah. Is this the way? Yeah? Where you live? In Spain. Okay. Far away. Far away, Spain, far away. Very far away. Spain. Parece que este buen hombre nos va a enseñar la ruta. Veo varias gente como con toallas, así que debe estar por aquí. Este tiene que ser el corazón del pueblo, y la plaza del pueblo. Aquí sí que hay una acumulación de varias casas, todas de tejados de estos de hojas de palmeras, mirad. Your grandfather is here? Yeah. Oh. Here. Emilida for the Georgia movement. Emilida. He was the leader of the village. So when he died. Now you are the leader? Yeah. Oh, You are the leader of the village. Qué loco esto, No me esperaba esto que nos hemos encontrado. Vinimos buscando unas aguas termales y nos hemos encontrado un pueblito aquí bien remoto. Hello. Are we on the right way to the hot springs? Yes, they said I will come and follow you. Ah, you show us where it is, okay. Hostia, mirad las canoas tradicionales, tú, de madera. Hay alguna más por allí. So what is your name? My name is Choi, And how old are you? 14. 14. Do you go to school? Yes, Here or you have to go to some other place? it's over here. Here? The Yes. school is here, okay. Until how old you can go to school here? Next year I will go on to school. Papa. To another village? Yes. Okay, yeah. Esto es más tradicional y más auténtico que el Jekyll Village, Mira, esta es la situación. Ahí está el mar y aquí es donde al parecer se baña todo el mundo. ¿Veis ahí al fondo? Que hay aguas termales que hasta sale humo. Al parecer ahí está demasiado caliente el agua como para bañarse. En cambio aquí al parecer se mezcla con el agua fresquita del mar y se queda en muy buena temperatura. Vamos a ver. ¡Hostia, chaval! Literalmente como una bañera. No me puedo... Buah, definitivamente no se puede uno bañar allí, Son las 5:05. A las 6 y poco es de noche y tenemos 1 hora y cuarto que andar de vuelta. Así que bañito rápido y nos vamos, lamentablemente. No hay tiempo para relajarse aquí. ¡Wow! ¡Hostia, quema y todo! It's even burning. It's hot. Hello. ¡Hostia! Come on, gonna be Whoa. good. Gonna be good. Just wait. Oh. Oh, wow. And in other side, then it's very warm, very hot. Yeah. Too hot. I definitely don't go there. Wow, look at the volcano. Oh my god. Nos estamos bañando en el agua calentada por ese volcán. Y te digo, está caliente, How many people live in this village? 500. 500. Yeah. You come here every day? No, every day here. Swimming. Every day here. Nice. Yeah. The water in the sea is cold? Yeah? It's very cold. Cold. Wow. Mira los chavales, van a surfear con media tabla de surf. Creo que es una tabla de surf vieja partida por la mitad. Yes. Mira cómo se lo pasan. Oh, sí que está fría el agua, Go now. Mirad qué pasada de sitio, qué estampa. ¡Opa! Good one, ¿Habéis visto cómo se ha tirado? Again. Se tira bien, He's a good goalkeeper. Nice job. Good one. Tío, la infancia que nosotros hemos perdido. Todos juntos jugando en la playa, surfeando, jugando a fútbol, corriendo por ahí haciendo a saber qué. Qué pasada de sitio este. Esto sí que no me lo esperaba encontrar.
Veníamos buscando unas termas así porque sonaba bien. Y mira lo que hemos encontrado. Mirad el cielo, chaval. Oh my god. Ojito, hemos conseguido un autostop de vuelta que nos va a ahorrar la mitad del camino. Bueno, el día aún no se ha acabado. A pesar de que estoy reventado y casi un día larguísimo, aún queda una misión importante. Vamos de camino a lo que podría ser el sitio, la cosa más random de Vanuatu que yo he visto. Mira esto, ¿lo reconocéis? Me acabo de dar cuenta de que estamos volviendo al mismo pueblo donde hemos estado hace un par de horas bañándonos. Literalmente nos hemos pateado todo el camino de vuelta y ahora, yendo al sitio este donde teníamos que ir, nos enteramos que es en el mismo sitio. Y es que al parecer en este pueblo se lleva a cabo un culto religioso bien extraño. Ojo que creo que hemos llegado. A ver de qué va esta cosa. Estábamos en el poblado de La Hamaca, unos cientos de metros más arriba de Iquiquil, donde habíamos estado un rato antes para los baños termales. En este poblado, al este de la isla de Tanna, tiene su origen el culto a John Frum, o también conocido como culto cargo de forma generalista. No se sabe mucho sobre este culto, ni siquiera muchos habitantes de Tanna conocen bien sus creencias, pero básicamente veneran a un tal John Frum, que no se sabe a ciencia cierta quién fue exactamente y de cuya figura hay muchas historias diferentes. Probablemente fuera un americano, pero básicamente prometió a sus fieles que algún día volvería y traería riqueza, bienes materiales y libertad para los nativos. Ojalá poder entender lo que dicen las letras, tío. He entendido una palabra. América. El movimiento John Frum empezó entre 1910 y 1930, y muchos de sus primeros fieles fueron perseguidos porque abandonaron el cristianismo, las iglesias de misionarios, las escuelas, sus trabajos, sus pueblos, y se aislaron en el interior de la isla, donde recuperaron un estilo de vida más tradicional. El movimiento ganó popularidad durante la Segunda Guerra Mundial, cuando tropas estadounidenses fueron destinadas en las Nuevas Hébridas, la actual Vanuatu. Los nativos presenciaron cómo constantemente llegaban aviones cargados de mercancía. Se fijaron también en los desfiles de los militares y, creyendo que estos eran los rituales que invocaban todas las riquezas que llegaban por el aire, empezaron a imitarlos. Aquí es cuando el movimiento adquirió características de culto cargo. Años más tarde se creó un Ejército de Tanna, una agrupación no violenta que realizaba desfiles de tipo militar que actualmente se repiten cada 15 de febrero en lo que se conoce como el Día de John Frum. Es la fecha en la que ellos creen que John Frum va a volver. El movimiento tiene incluso su propio partido político, pero a pesar de eso, en las últimas décadas sus miembros no han hecho más que menguar. Actualmente se estima que no quedan más de 500 creyentes. A pesar de eso, todos los viernes por la noche se juntan en esta aldea para celebrar lo que vendría siendo su misa, en la que hacen música, cantan y algunos bailan hasta la madrugada. Y yo no lo vi porque era de noche, pero al parecer, durante el día se puede ver una gran bandera de Estados Unidos colgada de un asta sobre la casa del jefe del pueblo. This is on the John Frum Day in February. It's a festival. Oh my god, that's crazy. I have to come back in February to see this. It's really interesting. Todo esto son vídeos que ha sacado nuestro conductor el día de John Frum en febrero. Bueno, nos tenemos que ir ya. Estos se quedan toda la noche hasta que amanezca aquí, ¿eh? Y este fue mi paso de 6 días por Vanuatu. A pesar de todo lo que pude ver y hacer, sigue siendo solo una pequeña parte de todo lo que puede ofrecer. Es uno de los países más grandes del Pacífico y, como tal, uno en el que me quedé con las ganas de poder experimentar y mostrar varias cosas. Definitivamente, otro país al que espero volver. Recordad que con el código AVENTURA tenéis un 15% de descuento en las mejores fundas de móvil que hay. Tenéis el enlace a la web en la descripción. Y gracias de nuevo a Rhinoshield por el apoyo en este viaje.